Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el poderoso nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, en esta mañana, día sábado 7, 8 de julio. Una mañana muy helada. Amén. Pero aquí estamos una vez más con la ayuda del Señor. Amén. En un día que también por la tarde tendremos culto en el lugar de Tieste, 1457. Que justo estoy en la página aquí, 1457. Qué casualidad más grande. Que Dios los bendiga. Hermanos amados, en este día saludamos a nuestros hermanos que ya están en sintonía muy temprano por la mañana. Nuestro hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga. El hermano Manuel, también a nuestra hermana Elizabeth Sáez, pero me parece que esta Elizabeth Sáez es Elizabeth Sáez hija. Amén. Si no me equivoco. Pero bueno, saludamos también a nuestros hermanos de Semillero. Amén. A todos los hermanos de Semillero, una bonita localidad cerca de Linares, ahí en el campo, donde tuvimos la oportunidad de estar 2 veces, si no me equivoco, por la ayuda del Señor. También el lugar de retiro, nuestra hermana Cristina Carrasco, también aquel lugar hermoso que podemos compartir también con hermanos en la fe, ¿verdad? Y podemos impartir o ministrar la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, estamos anclados todavía en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leerlo nuevamente, pero el verso 22, ahí estamos anclados en este verso por el hecho de que estamos analizando el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y hoy nos corresponde la paciencia. Amén. Paciencia. El día de ayer estuvimos hablando de la paz. ¿Mm? Parece que fuera una palabra compuesta, paz, ciencia. ¿Mm? Pero aquí hable de la paciencia, una sola palabra. Bueno, mucho tenemos que hablar y hemos hecho referencia, hermanos amados, con respecto a esto, que el fruto del Espíritu sea la paz, sea el gozo, sea la benignidad, que es uno solo, como lo hemos venido hablando, está ligado a Cristo. Por eso se llama fruto del Espíritu. Es fruto, no es mi fruto, no es su fruto, hermanos, humano, sino que es el fruto del Espíritu que está alojado, ¿cierto?, en nuestra vida. Por eso que debemos, hermanos, cumplir con lo que el Señor dice. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Entonces, si analizamos a la luz de algunos textos bíblicos, hermanos, por ejemplo, el libro de Proverbios, en el capítulo 10 del verso 28, nos habla un poquito con respecto, dice, a ver, aquí está. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos, ¿verdad?, perece. Habla de esperanza, pero cuando hablamos de esperanza, para esperar algo hay que tener paciencia. El mismo Proverbios, capítulo, perdón, 10:28, ¿verdad? El 14:29 dice así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece, ¿qué cosa? La necedad. La paciencia es importante, hermanos amados, en todo orden de cosas. El saber esperar, el saber aguardar. El salmista también, hermanos, tiene que aportarnos con respecto a la paciencia. Y vamos al, a ver, tenemos el Salmo 5, que nos va llevando a enlazar, hermanos amados, todas las cosas con respecto a la paciencia. Dios bendiga a nuestro pastor
Eh, allí va a aparecer su nombre. ¿No? Eh, el 5, verso 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Mm? Arnoldo Cáceres Muñoz. Todavía no puedo grabar su nombre, pastor. Dios le bendiga. De, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. La paciencia, como dije, va ligada a la esperanza, al esperar, al aguardar. Si no tenemos paciencia, hermanos amados, lamentablemente, difícilmente entraremos al reino de Dios. Por eso que Dios coloca el fruto del Espíritu en nosotros, para que éste venga, hermanos amados, a ser cultivado en cada uno de nosotros. A veces es como, como siempre hemos dicho, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nunca nos referimos, hermanos, al beneficio que Dios nos otorga como seres humanos de poder poseer su Espíritu. Entonces reducimos a algo místico, ¿verdad? A algo místico lo que significa tener el Espíritu Santo, porque a veces decimos, no es que no podemos, sí, ciertamente, humanamente nosotros nunca vamos a poder, hermanos amados, a concretar lo que el Señor nos demanda. Sí, y eso fue el problema con Israel. Se le demandaron cosas, pero la carne no permitía que esas cosas se hicieran. Si bien es cierto, a lo mejor el anhelo del pueblo era servir a Dios, ¿verdad? Pero eran arrastrados, ¿cierto? Y vulnerados porque no tenían el poder para hacerlo. Mateo 24, 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, si no tenemos paciencia, difícilmente, hermanos amados, vamos a poder ser perseverantes. El 42 del mismo Mateo dice, velad pues porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Entonces, todas estas cosas, todas estas instrucciones que Jesús las da, es como cuando dice, por ejemplo, la oración del justo puede mucho. Y Pablo dice que no hay ningún justo, ni aun uno. Entonces nos quedamos en la raya. Nos quedamos ahí sin avanzar. Como que nos deja el texto ahí detenido. Ciertamente, a lo mejor el anhelo nuestro, querer hacer, pero nos impide, hermanos amados, nuestra carne, que muchas veces es seducida, ¿sí? ¿Verdad? Y llevada cautiva. Y ahí, nuevamente, volvemos a echar mano, hermanos amados, a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Como el mismo, la Escritura lo dice, la esperanza de gloria, es el que otorga estas virtudes. El gozo, el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? El carácter probado que todo creyente tiene que tener. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Primera Timoteo 1:16. Vamos a acudir a algunos versículos, ¿verdad? Volvemos un poco ahí, hermanos, para ir analizando a la luz de la palabra y llegar a una conclusión con respecto a la paciencia. Primera Timoteo 1:16 dice, eh, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Mm? Este es primero, ¿verdad?
Primera de Timoteo. Amén. Y en 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿es necesario este fruto? Claro, para los que estamos por delante, como también para los que están, hermanos, en la grey, son parte de la grey. Unos para enseñar y otros para aprender y a guardar. Y esto nos convoca a todos. Pero aquí Pablo se está refiriendo con respecto a la enseñanza, cómo debemos enseñar, con toda paciencia y doctrina, cómo debe actuar el creyente, cómo debe estar aguardando la esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa de el gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero con toda, si no hay paciencia, ¿quién esperaría? En Romanos 12:12, perdón, 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos, hermanos, procurar. Entonces, ¿qué es lo que es la paciencia? Bueno, la paciencia es fruto del Espíritu, que lo dice la Escritura. Pero ¿cómo adquiero yo paciencia? La paciencia, hermanos amados, la va formando Dios, así como todo el fruto en general. Por eso que es importante que nos dejemos, hermanos amados, moldear cada día. El apóstol Santiago, hermanos, dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad, ¿qué cosa? Vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Muchos hermanos se han impacientado y han llegado a pensar que ya Jesús no viene. El libro de Hebreo nos habla de muchos que por la fe, ¿cierto?, hicieron muchas cosas y al final no recibieron lo prometido. Y lo habla el capítulo 11, ¿verdad? De aquellos hombres. Entonces, hermanos, ¿qué es importante este fruto en nuestras vidas? Claro, claro que sí, pero debemos, y voy nuevamente a lo mismo, cultivarlo. Ahora, el por qué, hermanos amados, dice la Escritura que la prueba produce paciencia. Cuando somos probados, como dice la Escritura, que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, el fuego de la prueba, hermanos amados, va formando el carácter, hermanos, probados de nosotros. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Si yo no tengo paciencia, difícilmente, hermanos amados, podré soportar, hermanos, la prueba. Y por eso que es importante, hermanos, que aprendamos con respecto al fruto del Espíritu. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Dios prueba el corazón del creyente y por eso que cuando Juan el Bautista habla del fuego, habla de esto, del fuego de prueba.
que va a venir sobre nosotros. Ese fuego que va a probar realmente si el Espíritu Santo está realmente en nosotros, si estamos aptos para, hermanos, entrar al reino. Dios nos prueba para que la prueba en nosotros produzca, Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Saavedra, produzca la paciencia. Por eso que decía que, a ver, es muy poco pensar que el Espíritu Santo es solamente hablar en lengua y tener un tipo de manifestación desordenada muchas veces en muchos cultos en cuanto a la adoración a nuestro Dios. ¿Dónde copiamos nosotros eso? ¿De dónde lo copiamos? ¿De dónde lo sacamos? Quisiera saber. Hay mucha mala interpretación de textos bíblicos que han sido sacados fuera de contexto para amparar muchas veces, hermanos, la emocionalidad. Pero recuerde que la emoción es muy superficial, muy superficial. Los discípulos se emocionaron muchas veces. Usted ve los evangelios sinópticos, por ejemplo, cuando ellos fueron mandados a expulsar demonios, a sanar enfermos, ¿verdad? Ya sea los 70 y los 12, llegaron con gozo. Llegaron los 70, llegaron con gozo. Y le dijeron, Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor le dijo, no regocijéis de que los demonios se sujeten en mi nombre, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos amados, no podemos pensar que el Espíritu Santo es solamente eso, algo superficial. ¿Existió un Pentecostés? Claro, existió un Pentecostés. Dios derramó su Espíritu Santo en aquel lugar y fueron alcanzados 3.000 almas. Hablaron en otras lenguas, hablaron otro idioma, hablaron el idioma de los judíos que fueron a la fiesta. Luego Pedro les predica y les habla. No es algo que no está bajo control, sino que ahí era la demostración a aquellos incrédulos que los rodearon para ir a ver el estruendo que sucedió, ¿verdad? Y las lenguas repartidas como de fuego que habían sobre sus cabezas. Pero era pero era una forma de atraerlos. El ruido, el oído, y las lenguas como de fuego, el ojo. Y ahí llegaron. Hoy día muchos demandan Pentecostés, nuevamente, quieren otro Pentecostés y lo cantan. El Espíritu Santo ya fue derramado, el Espíritu Santo está en la tierra, el Espíritu Santo está gobernando en su iglesia. Él está gobernando en la iglesia. Entonces debemos aprovechar ese recurso que Dios nos dio, que es su Santo Espíritu en nosotros. Entonces, yo no voy a tener paciencia si no cultivo el Espíritu. Este hermano no lo puedo sufrir. ¿Cómo? ¿Y la paciencia? Entonces, vuelvo a repetir, no hemos errado en hacer de la lengua una doctrina. La lengua es parte de la doctrina, pero no es la doctrina. Amén. Y en eso hemos errado, a tal punto que hay gente que viene a nuestras congregaciones y le decimos que si no habla en lengua, no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. Eso no dice ninguna parte de la Escritura, hermanos amados. Hemos errado con respecto al tema del Espíritu Santo porque no hemos escudriñado bien la Escritura. Pablo ordena, ¿cierto?, la lengua y la coloca de entre los dones del Espíritu. Entonces muchas veces le hemos dicho a gente, ¿no? Y en nuestro apresuramiento, en nuestra ignorancia, hemos hecho hablar en lengua a otra persona. ¿Pero qué lengua? ¿Un ta o un trabalengua? Hermanos, es tiempo de ordenar. El fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros, en usted y en mí, en cada uno de nosotros. Y la paciencia es una virtud que debemos poseer todos, tanto los que estamos por delante como las ovejas. Por eso que el apóstol advierte, dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Escúcheme, sin que os falte cosa alguna. ¿Ve? Tenga la paciencia su obra completa. ¿Es importante la paciencia? Claro que es importante.
Veamos en el desierto. Por eso que hay que ir, hermanos, comparando eh, el pacto antiguo con el pacto nuevo. Cuando sintieron sed, reclamaron y no dijeron tenemos sed, sino que condenaron, ¿verdad? Enjuiciaron a Dios diciendo que los había sacado, hermanos amados, de Egipto para morir en el desierto. ¿Qué faltó ahí? Ellos habían visto cómo el Mar Rojo se abrió, habían visto las 10 plagas, que a ellos no los tocó. ¿Qué faltó ahí? Tu Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros tenemos una ventaja, amados hermanos, con respecto a Israel. Voy a tomar otro texto que está en Efesios. A ver si nos ayuda este texto, hermanos, a ir redondeando, ¿cierto? Esto dice: yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda mansedumbre, perdón, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Importante la paciencia, es como, yo de verdad, hermanos amados, he aprendido bastante con meterme en este tema del fruto del Espíritu, porque como que la paciencia es la bisagra, ¿cierto? Con todo lo otro, si bien es cierto, el amor es la base fundamental, pero como que la paciencia es la bisagra, ¿cierto? Para poder pues, de trabajar todo el fruto que resta, porque luego viene, ¿cierto? La bondad, la mansedumbre, ¿cierto? Que están ahí, que son, o sea, voy a lo mejor porque no me quiero equivocar. Mansedumbre, bondad, mansedumbre, sí es cierto, templanza, ¿verdad? Que templanza es carácter probado. Entonces, hermanos amados, yo creo que debemos ahondar en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que debemos hacer una revisión más exhaustiva. Muchos nos quedamos con lo que escuchamos, lo que se nos enseñó. Y no estoy tal vez diciendo que todo lo que se nos enseñó sea malo, no, pero es necesario. Fíjese que es necesario, hermanos, revisar a la luz de la palabra y pidiendo siempre al Señor Jesucristo que nos dé el entendimiento necesario. Si la iglesia hoy día, bueno, hoy día la iglesia, yo creo en mi punto de vista, hermanos amados, todos tenemos la buena intención de que la iglesia despierte, de que la iglesia se una y que volvamos a ser uno, pero no en una corporación, no, no en una corporación que sea manejada por hombres con la doctrina nicolaita, no, en un organismo, no ni siquiera en una organización, señora, de corporacional, sino como lo que somos, el cuerpo, un organismo, con una cabeza, que es Cristo. Con esto no estoy refutando, hermanos amados, aquellos que están por delante como ministros, como pastores, porque debemos reconocerlo, pero no idolatrarlo. Muchos llegaron al punto de idolatrar a los hombres, ¿m? De poner los ojos en los hombres como dioses. Y es una característica del ser humano, ¿m? Pero tal como la Escritura nos habla que somos un cuerpo. En esa medida, hoy día hay muchos líderes, pero no hay pastores. Hay muchos que lideran gente, que arrastran gente. Y tenemos que tener cuidado también porque la Escritura dice que no debemos hacer prosélitos. No, no te juntís con este, no te juntís con este otro. No, no, este. Cuidado, hermano. No escucha a este, no escucha a este otro. Si no quiere que le escuche, enséñele bien a usted. Aprenda usted y enseñe bien. Y sea, nosotros debemos primeramente aprender de Cristo. Las divisiones, los que mutilan el cuerpo, ¿cierto? Imponiendo doctrinas extrañas, van, hermanos amados, dividiendo. Y eso es lo que pasa con la iglesia chilena. Por lo menos aquí yo hablo de nuestro territorio. ¿Mm?
Debemos examinar bien, con mucha humildad, si estamos bien nosotros los líderes. Por eso que lo que pasó en el pacto antiguo, dice entre el altar, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, porque no estaban haciendo bien su pega, no estaban haciendo bien su trabajo, no estaban haciendo bien lo que se le había encomendado. Hoy día uno va a un culto a la iglesia y no, a veces no se va satisfecho, no se va, hermanos, con el conocimiento, no se va con algo de aprender. Entonces, cuál es la rutina del culto? Te la digo, sí, esto es igual que el catolicismo. La coordinación, ¿verdad? Y a veces el coordinador predica, el que el pueblo grite, que el pueblo salte, que el pueblo se emocione. Y ahí dicen la presencia de Dios en este lugar. Luego viene el predicador, nos predica del Antiguo Testamento, nos habla de Israel, nos habla, y algunos ni siquiera nos hablan de nuestras promesas, porque nos hablan de las promesas de a quién, aquí nosotros no tenemos parte con eso. Y vamos saltando y vamos gritando nuevamente y vamos transpirando y hacemos un culto. Al final se hacemos un culto, no se lo hacemos a Dios, se lo hacemos al hombre. Entonces debemos examinar, debemos sentarnos y examinar cómo estamos haciendo nuestros cultos a Dios. Aún en la música, escuche bien, aún en la música fallamos, porque nuestros cánticos ni siquiera a veces son de fe. Por ejemplo, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. El Señor vive en nosotros. Yo estoy rodeado de un poder que no se ve. ¿Cómo? El poder de Dios se ve. Entonces, muchas cosas. Por eso que Pablo dijo, advirtió también que debemos cantar cánticos espirituales, salmos, himnos, pero que estén de acorde. Lo mismo la oración. Debemos examinarnos si estamos haciendo bien. La paciencia es una virtud que está entre el fruto del Espíritu. Y el Espíritu fue derramado en nosotros, en nuestros corazones. Él vive, habita constantemente en nosotros. Cuando yo estoy trabajando, cuando estoy durmiendo, cuando estoy camino a cualquier lugar, cuando estoy conduciendo. El Espíritu Santo está aquí en nosotros y esto es glorioso para nosotros. Lo que no percibió Israel lo percibimos nosotros. Y por eso decía, ellos ya pasado un tiempo sintieron sed, juzgaron al Señor y lo trataron de asesino. Lo sacaste a morir aquí. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces ha sentido deseo de hablar contra Dios? O quizás lo ha hecho. Quizás muchas veces lo hemos hecho. Y es porque no hemos cultivado, hermano, ni hemos dejado que el Espíritu Santo, que es Jesús mismo en nosotros, se perfeccione. Se perfeccione. Nosotros allá en el cielo, arriba, tenemos una riqueza enorme. Basta leer el libro de Efesios, donde el apóstol, lleno del Espíritu Santo, nos describe la riqueza, hermanos amados, que la iglesia tiene. Nosotros, en cierto modo, no hemos dado a lo que se ve y no lo que no se ve. Hemos arreglado nuestros cultos, lo de las casas de oraciones, las hemos emociado. Nos hemos preocupado harto de la materia, pero no nos hemos preocupado de adornar esta casa. Esta. Entonces ha entrado un clima de frialdad, un clima de desigualdad, de división dentro de la iglesia, de opulencia. Sí, y esto lo ataca Santiago, por ejemplo, cuando dice, cuando veo, viene uno con ropa espléndida, colócate aquí. Y cuando viene otro menor, no, estate allá nomás. Debemos mejorar muchas cosas, debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, que está en nosotros, actúe, actúe. Y por eso que debemos echar mano. Mire, los discípulos peleaban, pleiteaban por quién sería el mayor, quién se sentaría a la derecha y a la izquierda del Señor. Pero nuestro Dios, que es sabio, que es maravilloso,
esa noche que fue entregado, sabiendo, dice, sabiendo todo lo que le venía, sabiendo que el traidor estaba ahí, sabiendo que el que lo iba a negar estaba ahí, sabiendo que todos los que estaban ahí iban a huir, lo iban a dejar solo, que ni siquiera iban a ser partícipes con él en una oración de una hora. Sabiendo todas esas cosas, ¿sabe lo que hizo? Se quitó su manto, tomó la toalla, se la ciñó, tomó el lebrillo y le lavó los pies a todos, sin excepción. Y aunque Pedro en una humildad, en una soberbia disfrazada de humildad, le dijo, no, 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 tú no me vas a lavar los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Lo hizo razonar. Señor, no, tú solamente los pies, la cabeza, todo. Dijo, el que está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Fíjese cuán importante que en nuestro púlpito vuelva la enseñanza. Cuán importante que podamos cumplir con el mandato de Jesús que dijo, ir a ser discípulos. Discipular a la gente, a las ovejas de Dios. Discipularlas, enseñarles la profundidad de la escritura para que puedan edificar bien, porque el que edificó sobre la roca tuvo que cavar, pero el que edificó sobre la arena tiró su casa ahí nomás y listo, se acabó. Jesús les enseña con respecto a lo que significa servir, servir los unos a los otros, al lavar los pies. No es un ritual que Jesús impone, es una enseñanza profunda. Debemos dejar que el Espíritu gobierne la iglesia, no como lo que sucede en Apocalipsis. He aquí estoy a la puerta y llamo. Y que muchos desvirtúan y se los tiran a la gente que no conoce a Dios. No, eso es para nosotros, la iglesia. Él está hablando de una iglesia en particular, a una actitud que había tenido la iglesia, que decía que era rica y que no tenía necesidad de nada, ¿verdad? Que se había enriquecido materialmente, que no tenía necesidad de nada. Pero Dios le dice, tú eres ciego, desventurado, desnudo, cuiteado, dice en otra expresión. Entonces no hemos dejado que el Espíritu Santo, aunque hablamos del Espíritu Santo, no hemos dejado que el Espíritu Santo opere a través de la Escritura en nosotros. Y por eso damos gracias a Dios porque nos hemos detenido aquí, en el fruto del Espíritu. La virtud, y como dije el día de ayer, todo esto está ligado a Cristo. Usted puede ver la paciencia en Cristo. Los fariseos venían todos los días a tentarlo. Pregunta tras pregunta, preguntas capciosas, preguntas que querían hacer que Jesús omitiera una palabra en la cual ellos pudieran acusarle. Ahí está la paciencia. Y la paciencia que ha tenido con nosotros el Señor, de soportarnos todo este tiempo. Como soportó a Israel 40 años en el desierto. Importante la paciencia, sí. Pastores, que cuesta tener la paciencia. Deje que el Espíritu Santo cultive la paciencia en usted. El problema es que nosotros somos llevados a nuestra idea. Y todavía nuestra naturaleza carnal nos gobierna. No, mi carácter es este, mi carácter. No, Dios quiere cambiar tu carácter. Dios quiere transformar tu carácter, hermano. Entiende eso de una vez por todas. Dios quiere hacer morir al hombre viejo. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Contreras, a nuestro hermano Claudio Saavedra, no sé si lo saludé, Dios le bendiga. Dios quiere cambiar nuestro carácter porque con nuestro carácter no vamos a entrar. El hombre iracundo, el hombre que se enrabia fácilmente, que vive pleiteando, el viejo hombre. Dios quiere transformar tu carácter. Porque con nuestro carácter no llegamos ni a la esquina. Pero, aleluya. Pero con el carácter de Cristo vamos a llegar al reino. Y les vamos a ver. Cuesta, pastor. Empieza a orar y ayunar.
Sí, empiece a afligir su carne, empiece a afligir, porque ya es tiempo. La venida de Cristo a buscarnos está a la puerta. O tal vez nos sorprenda la muerte, pero Cristo debe reflejarse en usted y en mí. Por eso que hace mención el apóstol Pablo a los Gálatas, para decirle este es el fruto del Espíritu. Y estas son las obras de la carne. Mirémonos ahí, mirémonos en el listado, qué es lo que hay de nuestra carnalidad que está todavía ahí pegada, ahí absorbiendo nuestra espiritualidad. Por eso estudiamos la Biblia, hermanos amados, texto a texto. Vamos viendo, vamos analizando. Ya es tiempo de dejar de jugar a ser evangélico. Es tiempo de compenetrarnos y dejar que Dios haga la obra. De ese Pedro que negó a Cristo, vemos al otro Pedro que confesó a Cristo en Pentecostés, el día de Pentecostés. Vemos a ese otro Pedro que fue encarcelado. De ese Saulo que perseguía a la iglesia con un carácter firme, de asesino, de devastar todo lo que se le viniera y eliminar a todos los que hablaban en nombre de Jesús. Vemos a un Pablo tierno, un Pablo entregado. Algunos predican a Cristo por contienda, otros no importa. Me importa, yo me alegro de que Cristo sea predicado. Que no fluya ese carácter que hubo los Borges, que dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos? Qué carácter, ¿no? Ni siquiera Dios piensa así. Nosotros pensamos de esa manera. Queremos aniquilar a nuestros enemigos. Por eso que es importante el Espíritu Santo, hermanos amados. Por eso que es importante. No es para balbucear el bla, 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 bla. No, hermano. Hemos malinterpretado la Escritura. Debemos examinarnos, como dice el apóstol Pablo. Si estáis en la fe, examinaos, dice. Si estáis en la fe, porque Dios viene a buscar a su pueblo, a buscar su iglesia. Dejémonos formar. David dijo, bueno es haber sido humillado. Sí, porque a David también se le fueron los humos a la cabeza. Y David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también se le fueron los humos a la cabeza. A los corintios también. Pablo le dijo, ahora reináis. Ojalá reinase. Dios quiere formar nuestro carácter, iglesia. El suyo, el mío y el de todo su pueblo. ¿Qué decían de Cristo? ¿Qué dijo Pilato de Cristo? Yo no hallo mal a este hombre. Festo dijo de Pablo, este hombre ha sido dejado en libertad porque no hay ningún mal. Pero como apeló César, eso deberían decir de nosotros. Oye, el amigo de allá, o el vecino, la vecina, es diferente, es diferente. Algo tiene que hace la diferencia. Y lo que hace la diferencia es Cristo. Es Cristo en nosotros. Como dice Pablo, la esperanza de gloria. Cultivemos esa virtud maravillosa que Dios nos da a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo cumple muchas funciones y el Espíritu Santo es el que los va a introducir en el reino, en los cielos. Vendré a vosotros, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Deje que el Espíritu Santo de Dios, que es Jesús mismo, haga su trabajo en usted y en mí. Deje la soberbia de lado, la rebeldía y sométase al Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga. Será hasta el lunes, si así Dios lo permite. Amén. Bendiciones, no se olvide de congregarse, no se olvide de orar y buscar a Dios y obedecer. Paz de Cristo para ti. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más, Jesús.